Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Nicolás, yo soy el EST HR Analyst y Consultant Manager y en este bloque les quería hablar un poco sobre Data Analysis. Bueno, ¿qué es esto? Son los procedimientos para analizar los datos, las técnicas para interpretar los resultados de dichos procedimientos, las formas de plantear la recolección de datos para hacer el análisis más fácil, más preciso y más exacto. ¿Para qué nosotros analizamos datos? Bueno, podemos hacerlo para monitorear y hacer seguimiento de una persona, de un equipo, de un área, para dar premios por rendimiento, por metas o para saber cómo van las metas. Pero nosotros podemos resumir todo esto en algo más importante, que es nosotros analizamos datos para tomar decisiones y generar acciones. Y esto es súper importante porque una de las características del área de PM es que nosotros creamos datos y utilizamos datos. ¿Qué nos permiten estos datos que generamos? Bueno, buscar perfiles más adecuados al momento de un reclutamiento, incrementar el rendimiento de los miembros y de los equipos, retener a la membresía, buscar fallas en los equipos a mejorar, e identificar debilidades y fortalezas y potenciar estas últimas. Ahora bien, justamente para hacer un análisis de datos nosotros tenemos que seguir ciertos pasos, ya que es un método. Entonces les traigo algunos pasos para seguir para hacer un análisis de datos exitoso. Primero que nada, vamos a identificar cuál es el problema que nosotros queremos resolver o para qué vamos a usar esos datos, para saber justamente qué datos necesitamos recopilar y no andar haciendo un informe lleno de datos que por ahí no necesitamos y es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos resolver un problema de la retención, tenemos que recopilar datos sobre cosas o sobre situaciones que afecten la retención de la membresía. O si queremos resolver problemas de baja performance, bueno, ¿qué afecta la performance? Y recopilar datos sobre eso. O resolver problemas con la baja participación igual. ¿Qué cosas harían que los miembros no participen en las instancias? Entonces, justamente recopilar información sobre eso para saber qué está pasando. O también, básicamente, podemos recopilar datos para realizar un informe para llevar a nuestro corner, para llevar a nuestra ID meeting o realizar un informe de fin de mes o fin de trimestre o fin de semestre, ¿no? Y así un montón de cosas más a las cuales nosotros podemos utilizar los datos. Segundo, la recolección de datos. En esta etapa vamos a definir en base a los datos que necesitamos cuál va a ser el método para recopilarlos y procederemos a hacerlo. Básicamente pueden ser de dos maneras. O tenemos que recopilar los datos desde cero porque no están, entonces podemos utilizar, por ejemplo, alguna encuesta o formulario a través de un one-to-one, hacer preguntas que justamente ya es algo más personal, o simplemente a través de la observación, básicamente observando la participación o lo que se habla en los grupos de los distintos equipos o de las áreas o en el grupo del ELSI. Y puede ser que esa información ya esté recopilada, porque ya fue preguntada, por ejemplo, en una encuesta nacional o es algo que nosotros venimos traqueando. Entonces también podemos utilizar herramientas con datos que ya tenemos. Por ejemplo, tools locales de track, tools de track nacionales, dashboards, datos que se sacan del MXP, datos que podemos sacar de Podio, etc. Una vez que nosotros ya tenemos los datos, lo que vamos a hacer es a proceder a ordenarlos, todos esos datos que tenemos, de manera cuantitativa en una tabla. Y así podemos crear gráficos, cuadros y características que faciliten la interpretación de esos resultados. Es más fácil sacar después conclusiones y analizar en base a un gráfico que en una tabla llena de números que cuesta más ver si algo es mayor o menor que otro dato.
En el caso de que los datos sean cualitativos, por ejemplo, más que nada opiniones, sentimientos que no se pueden indicar fácilmente con un número, lo que vamos a proceder es por ahí al momento de tener varias, por ejemplo, opiniones, buscar patrones, ¿no? Para saber si la mayoría respondió tal cosa o tal otra, y si es posible, crear un gráfico. El cuarto paso es el análisis de datos. En esta parte, nosotros a través de técnicas de análisis de datos vamos a intentar comprender, interpretar y derivar conclusiones basadas en nuestro objetivo principal, por el que estamos analizando los datos. Siempre es muy importante en esta parte tener enfrente cuál era el objetivo por el cual nosotros recopilamos y estamos analizando datos. Por ejemplo, al momento de analizar datos podemos distinguir si un grupo es diferente de otro, podemos distinguir si las proporciones son diferentes de un grupo a otro, podemos ver si los grupos tienen relación en el cuadro que armamos, analizar si hay relaciones entre variables numéricas o calcular un método matemático que permite predecir una variable en función de otras. Básicamente nosotros podemos utilizar varios métodos. Uno es el análisis de correlación, que en este caso se busca comparar y encontrar relaciones entre datos de la actualidad. Por ejemplo, comparar el porcentaje de crecimiento o decrecimiento del mes en retención con las de otros ELSIs de nuestro tier, entonces ver si es algo general, por lo cual es un factor que afecta a todos los ELSIs, o si somos los únicos, entonces es un factor interno que nos está afectando. Podemos hacer un análisis de regresión, que acá lo que se busca es comparar y encontrar relaciones en datos históricos de meses, semestres o años anteriores. Por ejemplo, comparando los datos con los del mes pasado o de Qs anteriores o del año pasado, en estos casos es bueno apoyarse en GCPs al encontrar alguna alteración importante. Otra opción es hacer un análisis de Big Data, que busca en gran variedad de datos patrones, relaciones o información relevante para mejorar. Por ejemplo, al ver todos los resultados del dashboard, podemos buscar relaciones entre el resultado del NPS, de la productividad, la realización del hub y la entrega de Team Standards. Entonces así podemos ver cómo una cosa va afectando la otra. Podemos hacer un análisis de escenarios, que acá lo que se busca es, a través de una variable, intentar establecer predicciones y adelantarnos a los hechos. Por ejemplo, si los datos de hoy sobre realización del hub continúan, ¿qué pasaría en 2 meses con la productividad? ¿O qué pasaría si logramos que todos los nuevos miembros realicen el hub en su primer mes? ¿O qué pasaría si solamente la IBI y la BOL realizan el hub? Y por último, podemos hacer un análisis de sentimientos, que en este caso se busca poner el número, los sentimientos de las personas de una organización. Por ejemplo, lo que hace el NPS. Podemos aprovechar al identificar cómo se siente nuestra membresía, elaborar sistemas de incentivos que no giren en torno a la productividad, sino al sentido de la pertenencia, a fortalecer el why. También podemos aprovechar a generar dinámicas para fortalecer relaciones en equipos de trabajo, etc. Y por último, las conclusiones. Una vez finalizada la fase fundamental de análisis, los resultados que obtengamos deben ser presentados en un formato dependiendo del uso que nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, puede ser a través de un informe escrito, puede ser a través de una presentación de PowerPoint para presentar en alguna reunión, generar un archivo con gráficos, ¿no? Y tablas para usarlos y actualizarlos, etc. Y algo a tener en cuenta es que todo lo anterior, todo ese análisis que nosotros hicimos no sirve de nada
si al momento de nosotros tener que presentar todos esos datos y los resultados, no sabemos cómo transmitirlo. Siempre tiene que quedar muy claro cuáles son los resultados, los análisis y las conclusiones que nosotros obtuvimos, justamente para poder en base a eso sacar next steps. Y esto es súper importante. Recuerden que los datos abundan y muchas veces sobre información. Entonces, hoy en día lo más importante es saber qué datos nosotros necesitamos y hacer un buen análisis para tomar decisiones correctas. Si tienen alguna duda, acá tienen mis datos para escribirme o pueden escribir y preguntar en sus grupos. Muchas gracias.